Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver la charla sobre rotación inteligente por franjas, realizada por mi persona, Samir Bojanini. Espero les guste. Una de las preguntas que tenemos que hacer en rotación inteligente por franjas sobre ganadería, sobre rotaciones, es la diferencia que hay entre ganadería extensiva y ganadería intensiva. Y para eso tenemos que conocer bien la razón por la cual por qué debería erradicarse la ganadería extensiva y ser reemplazada por ganadería intensiva. Si de momento esta pregunta nos choca, nos hiere, no es para eso, es simplemente para sensibilizarnos y darnos cuenta que esa mala fama que estamos teniendo los ganaderos es porque no nos hemos hecho esta pregunta. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a poder encontrar las razones por las cuales nosotros tenemos que ir pensando, ir modificando de cómo llegar a ser una ganadería intensiva. ¿Por qué debería erradicarse la ganadería extensiva? La razón es la materia orgánica. En Colombia, en la costa Caribe, más del 80% de los ganaderos practican una ganadería extensiva, pero la mayoría desconoce las razones por las cuales esta realmente debe ser erradicada. Es nuestro peor enemigo, pues nos da mala fama. Los promedios de capacidad de carga de ganadería extensiva requieren una hectárea para 0.7 animales en promedio y en el mejor de los casos un, un animal por hectárea. Y este no se logra sostener todo el año, razón por la cual es común ver animales con estados corporales muy bajos, lo que afecta a la productividad y la supervivencia de los animales, casi que maltrato animal. Según cifras de Fedegan, este año, en el 2020, han muerto hasta marzo 26.000 vacas, solo en la costa norte de Colombia. La ganadería intensiva, por su lado, ofrece promedios que van desde el 2.5 a 7.5 animales por hectárea, dependiendo de la oferta de forrajes, solo en pastoreo rotacional. Esto quiere decir que lo que tenemos ahora, solo empezar a hacer rotaciones inteligentes, nos da un aumento en la capacidad de carga. Pero yo recomendaría que este aumento en capacidad de carga se viera reflejado en menos espacio utilizado, no en más animales por hectárea inicialmente, mientras aprendemos a controlar bien esta rotación. Bueno, entrando un poquito en materia, existen las leyes de Wasan. Las leyes de Wasan son cuatro, en las cuales la primera está en la ley del reposo. Es importante conocer bien en qué consiste la ley del reposo, lo cual es el pasto y el suelo necesitan descansar entre pastoreos. Es el tiempo de descanso entre que el animal entra a comer hasta que el pasto se recupera para que vuelva a hacerle ingreso. La ley de ocupación, el cual nos determina o busca un tiempo que sea lo suficientemente corto para que los animales no coman el rebrote del pasto o no coman en la misma planta dos veces en la misma planta. O sea, lo que buscamos es que los animales hagan un mejor uso de la oferta forrajera que se les entrega, sin abusar del sobrepastoreo. Tercero, la ley de rendimientos máximos o ley de categorías, que ayuda al animal a que consuma la mayor y mejor cantidad de pasto. Eso es lo que queremos, que consuma todo sin tener esa selección. Y la cuarta, la ley de rendimientos regulares o la ley de permanencia, que no permanezca más de 3 días en la misma parcela. Esto de pronto es un resumen muy grande o muy sintético de las leyes de Wasan. No buscamos explicarlas todas, simplemente es entender en qué consiste cada una de ellas, porque las vamos a aplicar en un pastoreo rotacional. Vamos a ir un poquito más allá de eso, pero vamos a tener en cuenta estas cuatro leyes solamente. Bueno, lo primero es conocer nuestras pasturas. Nosotros debemos tener en nuestras pasturas siempre un pasto que sea predominante. ¿Por qué? Porque este pasto predominante es el que vamos a seguirle el ritmo. Y este ritmo que le vamos a seguir va a ser de acuerdo al periodo de maduración que tengan esas pasturas. Para muchos de nosotros ese periodo de maduración es antes de que empiece a florecer o semillar.
Entonces es muy importante conocer cómo es el desarrollo de nuestros pastos, porque dependiendo de eso vamos nosotros a tener una mejor eficiencia en ellos. La gran mayoría seguramente cree que la razón de la ganadería intensiva es solamente por una rentabilidad mayor, pero la verdad es por simple sentido común, pues el ciclo de la vida que hay entre la nutrición del suelo, la nutrición de las plantas y la nutrición del ganado nos obliga a guardar una relación de eficiencia. Esto solo para ecológicamente ser sostenibles en el tiempo. Si no jugamos de esta manera, pues en el tiempo no estamos siendo sostenibles por esa razón. Un dato curioso es que al aplicarlos, los manejos de ganadería intensiva somos más rentables como una especie de efecto colateral. La razón más importante por lo cual debemos usar el pastoreo intensivo es el comportamiento del estado de madurez de los pastos. Tenemos que aprender a observar y a conocer la madurez de los pastos en nuestras fincas. Pues dependiendo de esto, la calidad de los nutrientes adicional que el futuro rebrote varía muchísimo, bajando o subiendo la calidad de acuerdo al tiempo de pastoreo. Para poner un ejemplo, el pasto de estrella africana alcanza una madurez en esta zona entre los 32 a 40 días más o menos. Y el pasto Mombasa o Tanzania entre 26 y 28 días. Esto teniendo en cuenta de pronto unas condiciones ideales. No las condiciones que tenemos, sino unas condiciones ideales con cierta humedad, con cierta agua. Pasar el tiempo de madurez significa un porcentaje entre el 30 y el 50% menos de proteína del que tienen las plantas normalmente. Esto desconociendo que cambia la aparatividad y la digestibilidad que tienen las mismas. Para tener en cuenta estas variables, nosotros tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer una rotación de acuerdo a la madurez de los pastos, hay otras variables que me van a modificar esos tiempos de maduración en los pastos, que son el agua, los suelos, la brisa, el sol y la conductividad. Esto quiere decir que yo tengo que ser muy rígido y muy específico en la hora de observar y registrar en qué momento y en qué fecha estoy metiendo los pastos en mi finca y cuál es la condición de esos pastos en que está entrando el ganado, para yo tener con eso una rentabilidad que me van a devolver esos suelos, esos pastos, y conociendo esa rentabilidad de los pastos, puedo saber qué le invierto o qué no le invierto. En esta imagen podemos ver unas fincas en las cuales están haciendo ganadería intensiva 2 años después de estar haciendo rotaciones. Estas fincas mantienen promedios de 4 animales por hectárea a 10 animales por hectárea, dependiendo de las épocas del año. Entonces, miremos la oferta forrajera que hay completamente y los animales cómo se disponen. Hacemos otro punto, como conociendo la madurez de los pastos, ¿cuánto tiempo me demoro? Yo me demoro 32 días en que se recuperen los pastos, entonces necesito tener 32 más 1, un día adicional para poder hacer las 32 rotaciones. O sea, voy a hacer 33 rotaciones para pastos que se demoren 32 días en recuperarse. Tengo que tener en cuenta que en esa ocupación existen dos aspectos muy importantes, que es el pisoteo y la defecación. Esto va a cambiar la eficiencia con que yo haga el pastoreo. Entonces, si hago un pastoreo un día, voy a tener pérdidas entre el 10 y el 15%. Si hago ocupaciones del mismo potrero de 2 días, voy a tener pérdidas del 20 al 25%. Y si las ocupaciones son de 3 días, las pérdidas son del 50 al 60% de los crecimientos del forraje. Esto nos obliga a ser bastante flexibles en el momento de definir cuáles son las zonas de rotaciones que voy a tener para poder yo enfrentar las diferentes situaciones que tienen en el año la productividad versus los días de ocupación. Esto es porque esto ténganlo en cuenta a la hora de planear, pues eh, tener una ocupación que nos dé el 60% de pérdidas es aprovechar la mitad de los recursos que tenemos. La rotación tiene un efecto de lote nuevo para los animales, lo cual elimina la selectividad. Los animales son más voraces, entran con otras intenciones, van de una a comer, no pierden el tiempo, tienen competencia, tienen voracidad. Aquí podemos ver cómo están todos los animales juntos y cómo ellos están compitiendo por la comida. Van a comerse todo lo que encuentren y tratan de comerse por sectores lo que tienen, siguiendo una jerarquía. Allá a la derecha vemos el calabazo, en cual dentro del potrero
nos ofrecen la disponibilidad de alimentos en el transcurso del año. Horarios de pastoreo y de sombra, muy importante tener en cuenta. Un aspecto que no siempre tenemos en cuenta es que es el desgaste energético que tienen los animales al hacer pastoreos entre 7 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la medida en que el sol empieza a ponerse en lo más alto del cielo, en esa medida vamos a tener unas pérdidas por la fotosíntesis. Simplemente las plantas al tener el sol en el punto más alto tienen un mayor desarrollo y crecimiento, y al tener este mayor desarrollo y crecimiento, no todas las proteínas están disponibles, no tiene su mejor aprovechamiento para el ganado, es decir, no es más la mejor hora para que el animal coma. También que a la medida que el sol está más arriba, vemos la presencia de la garrapata, la cual sube a la punta de las pasturas, y esta se le sube a los animales. Entonces, al pastorear en estas horas, vamos a tener una mayor tendencia a tener más garrapatas que salen de los potreros. Y el control energético. Es muy importante nosotros hacer un control energético, porque si las vacas están pastoreando a estas horas, sobre todo los que estamos teniendo animales girolandos o Holstein, combinaciones con Holstein, vamos a encontrar que esos animales sufren mucho con la temperatura. Entonces, si cuidamos esa temperatura, eso se va a ver reflejado en la producción de leche. Solo hacer este manejo de pastoreo nos va a dar ciertas eficiencias. En mi caso particular, que lo he puesto en práctica, a las 5:30 de la mañana comienza el ordeño y termina a las 6:30. De 6:30 a 9:30, casi 10 de la mañana, ellos hacen una primera rotación en un lote pequeño. Después de esa rotación, regresan al corral, y en el corral se les sirve, como quien dice, un desayuno o una merienda, que se les pone pasto de corte picado con una suplementación. Los animales comen eso aproximadamente una hora más y se van a descansar a un sitio que les tengo con una temperatura más baja, bajo de árboles. De resto, las vacas no están caminando, sino que están en reposo. La parte que caminan es supremamente pequeña, son 1250 metros cuadrados por pastoreo. Se hace el pastoreo de las 6:30, 9:30 o 10. Se hace después el ordeño de la tarde a las 3 de la tarde, y se hace un pastoreo después de 4 de la tarde a 6 de la tarde. A las 6 se recogen los animales, puesto que en mi finca yo no puedo dejar los animales de noche por allá afuera porque esto es peligroso. Entonces, esto es algo muy importante a seguir, y si lo ponen en práctica, ustedes verán en un mediano y un corto plazo una diferencia en leche, en litros de leche en su cantina. Solo colocando, haciendo rotaciones de pastoreo y dándole de comer a los animales en el campo. Este es el ejemplo. Estas zonas de pastoreo este año no les había colocado todavía el riego, y estaba bastante afectado como todos, como la gran mayoría, y apenas empezó a caer ya, esta es la cuarta lluvia, esto fue ahora en abril, del 17, 18, y empieza a salir esa cotorra. Eso es lo que están comiendo, es algo que salió un poco de bombaza, un poco de estrella y un poco más que todo cotorra, lo que están comiendo los animales ahí. No me sé el nombre científico del pasto. Eh, Como vemos, todos los animales comen con voracidad, independientemente del tipo de alimentación, son vacas guirolando, y esto me ha tenido un efecto en leche positivo a los 2, 3 días de una vez. Los animales ya no pueden con la capacidad de pasto que les estoy brindando en el corral, y están quedando llenitas, están mejorando condición corporal. Entonces, esto es importante en las rotaciones. Miren cómo están las vacas haciendo sus rotaciones, todas comiendo y teniendo la alineación de potrero. En la gráfica, la foto de abajo donde aparece el perro, podemos ver cómo cambia de un potrero a otro, cuando donde comieron a donde no han comido todavía. Esa es la diferencia en 2 horas y media de lo que comen las vacas. Y siendo que aquí la oferta no está siendo muy grande, la oferta más bien es pequeña. Bueno, lo más importante que tenemos nosotros es la materia orgánica y la función que tiene la materia orgánica con el agua. Bueno, las bostas de las vacas con tiempos de descanso superiores a 21 días, teóricamente se convierten en materia orgánica, pero necesitan cumplir este ciclo para poderse transformar en abono. También necesitan tener aireación. Es por eso que es necesario, por observación, romper las bostas de más de 3 centímetros, porque estas bostas en la parte de arriba se secan y se sellan y no permiten que les entre el oxígeno, no permiten que entre el aire.
Al pasar esto en la parte de abajo van a quemar el suelo y van a generar mucha acidez en el suelo. Entonces la recomendación es tomarse el trabajito en épocas de verano de romper estas bostas. Esto da para cualquier ganadería extensiva o intensiva, pero es más fácil de manejar porque tenemos menos metros cuadrados utilizados en ganadería intensiva con este tipo de rotaciones. Bueno, las vacas, nosotros tenemos que en promedio una vaca de 450 kilos, teniendo esto que es la unidad gran ganado, no los 500 kilos, sino 450, producen aproximadamente el 8% de su peso en excretas, de los cuales el 70% son bostas de estiércol y el 30% se supone que son orinas. Esto, sacando cuenta, son 36 kilos para vacas de 450, en los cuales 25 kilos deben ser aproximadamente excretas y 11 kilos deben ser orina. Esta es una cifra aproximada, puede variar. Yo sinceramente creo que debería ser un poquito más bajo, pero bueno, estas fue la cifra que encontré en los textos y no las he pesado todas, tendría que encerrar todo el día el animal. Teniendo en cuenta que cada kilo de orina contiene aproximadamente 20 gramos de urea, esto quiere decir que por vaca estaremos aportando 216 gramos, 216 gramos de urea diaria. Esto es una cantidad bastante alta, teniendo en cuenta que es una cantidad por vaca. Y en la cantidad que se está aportando, pues esto depende del recorrido que haga la vaca, porque no va a quedar solo en una hectárea, sino regadito en el camino. Mientras la materia orgánica almacena agua y adicional ayuda al intercambio catiónico, entre más materia orgánica por metro cuadrado, mayor va a ser la producción de pastos y mayor va a ser la cantidad de micronutrientes que vamos a tener en el suelo, que van a mejorar la eficiencia de los pastos sobre esa misma materia orgánica. Aquí les muestro unas fotos. Yo les comentaba que después del pastoreo de las 6 de la tarde las vacas entran a una zona donde las tengo seguras. Esta es una de las zonas donde las tengo seguras. Yo tengo que rotarlas porque se inunda mucho de estiércol, me estoy dañando el potrero. Entonces la idea es hacer un trabajito con estos potreros e irlos de alguna manera también rotando, pero hasta donde se me es posible, puesto a que yo tengo que tener las vaquitas cercas para poderlas cuidar, para tenerlas pendientes que no vayan los enemigos de nosotros. Entonces, mostrando el ejemplo anterior de la materia orgánica, de lo que produce una vaca individualmente, podemos hacer un muestreo de lo que pasa cuando hacemos un pastoreo que es como para pasto estrella en 40 días. Para ganadería extensiva, tenemos una vaca por hectárea, serían 1.440 kilos en 40 días y aproximadamente 1.000 en estiércol, 1.008 en estiércol y 332 en orina, los cuales nos daría una urea aproximada de 6 kilos aproximadamente. El número de animales en el ganadería intensiva, que serían como 5 para este ejemplo, podemos llegar a eso de 5, no llegamos de un solo, un camino a seguir. Nos representaría en 40 días 7.200 kilos en una hectárea, lo cual serían 5 toneladas de estiércol y 2 toneladas de orina, generándonos 43 kilos de urea en esos 40 días. Esto lo que les quiero decir es, esto es algo natural que puede suceder, ¿verdad? Dependiendo también de la desparasitante que utilicemos. Y esto es algo natural que puede suceder y nos cuida la relación que hay animal, pasto, suelos. Mejorando esta eficiencia de suelos, pastos, animal, vamos a ver un retorno del ciclo de la vida en el cual la ganadería intensiva tiene una gran función a cumplir. Teniendo esto en cuenta, se recomiendan ocupaciones desde 2 horas hasta 3 días y descansos de acuerdo a la recuperación de los pastos. Recordemos que esto es por observación. Teniendo este ejercicio, nosotros vamos a eliminar la selección y aumentando la competencia en los animales, factores que ayudan mucho a mejorar, a tener mayor consumo, divisiones más parejas, eliminando el vagabundeo de las vacas. O sea, estas vacas se vuelven mucho más eficientes. Animales que entran a pasear un potrero por animales que van a comer y luego a expulsar las excretas. Nos convertimos en unas maquinitas muy eficientes y siendo ecológicamente responsables. Por último, tener una capacidad de 5 animales en vez de una es significativamente mucho más rentable.
mientras se conserva una adecuada alimentación, suplementación con sales y energía. Pues esto no va a ser todo, va a mejorar las condiciones de las plantas, pero van a ser unas mejoras un poco pequeñas. En el tiempo van a ser muy efectivas. Aquí les quiero mostrar eh, un ejemplo mostrando el número lo que viene siendo la planeación de forrajes. Yo les quería traer un ejemplo con lo que es mi ejemplo práctico. Entonces yo he hecho muchos aforos durante el transcurso del año en diferentes zonas de mi finca y seleccioné una zona en donde la oferta forrajera es, es con ganadería extensiva, inclusive una parte que estoy alquilando ahí, y me da un promedio de 0,7 kilos por metro cuadrado. Entonces, en la tabla número 2, arriba a la izquierda, vemos que dice pasto de corte, pues 0 hectáreas, no estamos viendo ese ejemplo. Pasto de rotaciones, 22 hectáreas. Producción kilos por metros, el aforo, el promedio 0,7 kilos. Las rotaciones las estamos haciendo en 33 días, 33 rotaciones, o sea, descansos de 32 días para animales de 450 kilos, con un consumo de 45 kilos, que equivalen al 10% de su peso, y le estamos dando un metraje de 6.667 metros cuadrados por día. Teniendo esto en cuenta, el promedio que nos dan esas cuentas por medio año serían de 75 vacas promedio, un promedio de 3,4 vacas por hectárea. Pero en la vida real, en el transcurso del año, miremos cómo pasa en la parte de abajo. Hacemos el mismo ejercicio, pero horizontal. Entonces, de abajo hacia arriba vamos a ver primero los meses del año, después vamos a ver el aforo, después vamos a ver lo que dice UGG, que son unidad gran ganado por hectárea, las cabezas por hectárea, la capacidad total, que son las unidades gran ganado por el número de hectáreas, en este caso 22. Después algo que dice faltante o excedente. Yo estoy calculando según el promedio de vacas que voy a tener, que me arroja el ejercicio, que es 75 para este caso, cuándo y cuánto tengo de faltante y cuándo y cuánto tengo de excedente, para hacer un cálculo de cuánto es el faltante total. Entonces en este ejercicio se hizo un aforo en enero de 0,5 kilos, en febrero de 0,2, en marzo de 0,1, en abril de 0,2, en mayo de 0,8, en junio de 1,2 y así sucesivamente, teniendo en cuenta que los picos más altos fueron de 1,2 kilos por metro cuadrado en el año, siendo en diciembre 0,7 nuevamente. Esta sumatoria de esos aforos por el año me dan un promedio total del año de 0,7 kilos por metro cuadrado. Entonces yo quiero que ustedes observen que en el mes de enero se supone que la capacidad de la finca son 52 animales, que pues ya estamos abajo de 23 animales en el mes de enero. Y en el mes de marzo esa capacidad puede llegar hasta 10 animales, o sea, no se pueden sostener 65 animales. Así sucesivamente vemos donde dice capacidad total, que va cambiando durante todo el año la capacidad total que tenemos de tener animales, con un suelo de 10 animales y con un pico de 124 animales en el total de las 22 hectáreas. Si este ganadero tiene 75 animales, pues necesita cubrir ese faltante los primeros meses del año y en el mes de diciembre, los 4 meses hasta abril y en el mes de diciembre, necesita cubrir ese faltante con los excedentes que tiene entre los meses de mayo y noviembre. En total, esos faltantes sumados en kilos darían 75.000 kilos, o sea, 75 toneladas, que si los miramos en pacas de heno, buscando la forma más económica de hacer un empaque de forraje, serían 5.413 pacas de heno, con un valor unitario a 5.000 pesos, que lo pongo en 5.000 pesos por una sencilla razón, y es que nos cuestan 3.500 o 4.000, pero más el transporte va quedando en 5.000 y algunos de pronto más caros, no sé. A mí me queda más o menos en 5.000 pesos. Entonces el costo de yo mantener ese promedio de 75 animales y comprando pacas de heno sería de 27 millones de pesos. Ahí puedo evaluar el costo de oportunidad que yo tengo si busco la manera de guardar todo el año para tener esos animales
o alguna manera de poder asegurar esa oferta de forrajes. En el ejemplo que vemos en este segundo ejemplo, les estoy mostrando qué pasa si aumentamos, si un año al otro, haciendo rotaciones intensivas, teniendo esos abonos, esa producción de abonos, se aumenta la oferta forrajera. Estamos haciendo un breve incremento del 23% aproximadamente. De ese 0.7 pasamos a 0.87. Y la capacidad nos da ya de 4.1 animales por hectárea y 90 animales en total. Y ustedes ven que el faltante disminuye, siendo que la capacidad o el promedio aumentó, el faltante disminuye. Esto es lo que empieza a suceder año tras año al utilizar una rotación intensiva, aumentando la cantidad de materia orgánica y mejorando la calidad de las ofertas forrajeras. Entonces les tengo este ejercicio, ténganlo en cuenta y miren la curva que les mostraba de pronto a la derecha, la parte baja es la parte que no podemos alimentar a los animales. Ubíquense en el 90 y se dan cuenta de que en una parte del año estamos por encima y en otra parte del año estamos por debajo. Entonces tenemos que tomar decisiones según esas situaciones para ver cuánto es el número de animales que vamos a cargar en un tipo de finca así. Les tengo un tercer ejercicio ya un poco diferente. Utilizamos para rotaciones en pastoreo 20 hectáreas, no 22, con la misma producción de 0.7 kilos por hectárea. Y vamos a utilizar una producción fija en pastos de corte de 8 kilos promedio. Esto pongo 8 kilos promedio porque es lo más bajo que me han producido los pastos de corte en mi experiencia aquí en la finca. Y esto teniendo en cuenta un pasto de corte por lo menos con un riego y una fertilización, no se les puede obviar esa parte. Malo o bueno, pero tiene que tener un riego y una fertilización, nos darían 8 kilos cada 63 días. Teniendo en cuenta esto, nos daría un promedio de 119 animales por hectárea que podrían sostener. Si ustedes revisan bien el ejercicio, se dan cuenta que el promedio por vacas es de 5.4. Yo les diría, miren que el momento más bajo en este caso es de 61 kilos, 61 animales por hectárea en marzo. Es el momento más bajo que tienen. Si fuera yo, buscaría tener este tipo de oferta de forrajes y tener 61 animales. Así no tendría que ni siquiera guardar e inclusive en los meses de invierno puedo buscar vender una parte de eso. Y todavía podría sostener mis animales de manera eficiente en 22 hectáreas. De pronto no 119 animales, pero sí 61 animales con toda seguridad. Entonces este es de pronto un ejemplo que tienen que tener en cuenta, es mucho más costoso porque los pastos de corte exigen mucha mano de obra para picarlos, transportarlos, para cortarlos, perdón, transportarlos, picarlos y entregarlos. Eso es bastante costoso. También fertilizarlos y sembrarlos es costoso. Pero nos puede eliminar esos costos adicionales. Miren, en este caso, el exceso de pastos, si fuera en heno, costarían 24 millones de pesos que tenemos ahí de excedente. Entonces sería interesante una estrategia de estas, de forrajes, para poder maximizar las ganancias en finca. Por otro lado, tenemos los muros de viento. Hacemos un pequeño cambio con esto. ¿Por qué los muros de viento? Porque los muros de viento son necesarios en las fincas para poder tener una eficiencia con el medio ambiente y poder tener una eficiencia con la relación pasto-sombra. Los muros de viento nos permiten una disminución sobre la erosión que hace la gota cuando cae. Nos ayuda a evitar la compactación, a conservar la humedad, la recuperación de los nutrientes con la fijación de nitrógeno. Ayuda a mitigar la producción de carbono y ayuda a aumentar la producción de H2O. Ayuda a disminuir la temperatura del ambiente y proporciona sombra a los animales. Adicional a esto, previene la resequedad, porque al detener la brisa es lo que más seca. Si disminuimos la cantidad de brisa que tenemos en los periodos de verano, va a disminuir un poco qué tanto se seque la tierra o la velocidad con que se seca. No quiere decir que no vaya a pasar, quiere decir solo que podemos disminuir un poco ese efecto. Entonces, un ejemplo de muro de viento es este que ven aquí, cada 4 metros en el borde de la franja se pueden sembrar muros de viento. En mi caso creo que serían cada 50 metros para que la franja quede 50 metros
y sea manejable por la persona que mueve la cinta móvil. Si la hacemos de 100 metros, se puede, pero es un poquito más difícil para el empleado. Todo es lo que puede adaptarse en la finca. La medición y el diseño de potreros. Es necesario en cualquier sistema productivo conocer las medidas de la tierra, pues producimos por metro cuadrado. Esta parte es importante. En esto les traigo un ejemplo, les había mostrado de pronto en la diapositiva en la charla anterior, en el cual yo utilizo un programa que se llama Google Earth. Este Google Earth Pro me permite hacer imágenes sobrepuestas sobre una debida locación y puedo medir esas imágenes y con eso puedo yo diseñar todos los cambios que requiero en mi finca con las rotaciones. En este caso vemos arriba a la izquierda el diseño original de la finca, uno propuesto en la derecha superior, el que se hizo al final en donde dice estado básico en la parte de abajo y la propuesta que tenemos ahora con el riego y las siguientes zonas de pastoreo para seguir creciendo en la finca y ser más eficientes. Entonces yo quiero que tengan en cuenta la franja o esa línea que ven en el medio que es por donde pasan los animales como una especie de manga. Esto al lado y lado de cada lado que tiene aproximadamente 50 metros en promedio, pues los animales tendrían eso de largo y se modifica es el ancho. Y el ancho en mi caso particular se modifica con cintas móviles cada 25 metros. Aquí podemos ver un diseño de sistema de riego en el cual yo puedo calcular y saber cuántas mangueras tengo que comprar y cuántos puntos de salidas debo de tener y cómo queda eso repartido en el terreno con las medidas. Esto me ayuda mucho a mí en diseño para saber yo cómo sacar cuentas, cómo cotizar y cómo no perder tiempo comprando 10.000 veces en ferretería las cosas. A la izquierda vemos el diseño de un pozo. Ahí se hizo un pozo en la finca, se diseñó cuánto tenía que mover yo la motobomba y cuánto me salía de diferente si yo hacía un pozo. Yo quería calcular cuánto era la diferencia para ver si vale la pena correr ese pozo o hacerlo allá mismo. Esto nos ayuda a tomar la decisión. En la parte de la derecha ustedes ven que hay diferentes colores y diferentes recuadros mostrando las diferentes opciones que puedo hacer yo antes de la finca y cuánto me costaría hacerlas antes de hacerlas. Esto no se ha hecho todo en mi finca, pero es el plan a seguir a futuro. A medida que la finca va creciendo, yo paso a paso voy avanzando, tecnificando hectárea por hectárea. En este diseño que les muestro ahora, podemos ver las dos franjas amarillas, que es mi sistema de rotaciones de pastoreo, en los cuales solamente hay un muro de viento aquí al borde de la carretera. Esta es la parte que me quema. Y voy a implementar hacer muros de vientos en esta zona de acá, que es la que le puse riego. Entonces, podemos ver como en 100 metros por 50, o sea, media hectárea, caben 75 árboles, teniendo 34 de cada lado, y colocando 6 árboles en el medio. Eso nos está dando aproximadamente 74 árboles, digamos 75, puede meterse uno más ahí, que en una hectárea vendría significando 150 árboles. 150 árboles sin afectar la oferta forrajera que tengo en el medio y dándole todos los beneficios a los animales. Esto es un plan a largo plazo, pues para hacer crecer un árbol tienen que hacerle un seguimiento de 3 años para que el árbol ahí continúe. Pero podemos utilizar árboles nativos para poder cumplir esta meta. En mi caso personal, la meta es de llegar a 1500 árboles por lo menos para esta línea de 2 hectáreas. Teniendo esto, vamos a aumentar, a disminuir la huella de carbono y a tener una finca un poco más fresca. Vamos a tener mayor resistencia a las quemas. Sistema de manga y portillos tradicionales. Este es un sistema para esas mangas que les mostré ahí, si ustedes lo fueran a hacer con cerca de púa. Pues hay personas que dicen, no, es que esta cerca eléctrica es costosa, es que tengo que comprar el impulsor, es que me vale 800.000 pesos. Bueno, esto es lo que les costaría a ustedes hacer esta cerca eléctrica, de púas en sus fincas. Se gastarían 15 rollos de alambre y 667 madrinas. Para los que dicen, no, es que las madrinas las tengo yo en la finca, pues véndanlas. Si las venden, obtienen la financiación para hacer esas mangas con una cerca eléctrica todavía. Los postes, 24 postes, 10 grapas, 10 clavos,
y la mano de obra de 6 días, 2 personas. No pueden trabajar solo una porque eso no sería eficiente. Entonces esto tiene un costo total aproximado de 5.900.000. A algunos les puede dar más, a algunos les puede dar menos, pero eso es más o menos lo que vale hacer una manga de 1 kilómetro para 10 hectáreas de rotaciones. El sistema de manga portillo Valdelleno, en el cual se coloca un solo cable de cerca eléctrica y se utiliza una pesa que es un balde de estos de 20 litros, 10 litros creo que inclusive el balde y se rellena con concreto. Se necesita el concreto, se necesita una polea cada 200 metros y se deben colocar esos 3 postes. Aún así, con todo y eso, ese es el sistema que tengo yo en mi finca. El costo de esto en 10 hectáreas es de 1.820.000 pesos. No se gasta más. Inclusive yo lo hice colocando ahí como si fueran 5 días, 2 personas de mano de obra, pero realmente de pronto en 3 días lo hacen, teniendo en cuenta que un día tienen que hacer pues, el vaciado del concreto. Entonces, ese es el sistema de manga portillo. El otro sistema de manga portillo con cadena es mucho más eficiente en el sentido en que no necesitan ahora la polea ni la pesa, sino una cadena. Se corta la cadena en pedazos de 20, 30 centímetros, 25 centímetros. Entonces un metro nos serviría para 4 pedazos de cadena. De esta manera, con un clavo en una madrina o un poste, se puede no soltar la cadena, sino que se ruedan 3 eslabones y se baja la tensión en el cable. Al bajar la tensión en el cable puedo levantarlo en cualquier parte y hacer de eso un portillo por más de 100 metros. Se colocan cada 100 metros. El costo aproximado es de 1.380.000 y se le colocó que la mano de obra aquí son 4 días de a 2 jornales. Ahí están los materiales promedio que se utilizan, de pronto gasten un poco menos en eso. Conclusiones. La razón por la cual debo realizar ganadería intensiva y pastoría inteligente es reemplazar la actual ganadería extensiva y tener uso eficiente del suelo. Si somos conscientes del correcto uso del pastoreo, pasamos a ser la solución ambiental en vez de ser el problema, como nos ven muchos hoy en día, sobre todo estos vegetarianos. Mi enfoque como ganadero del momento adecuado de pastoreo es mi deber con el ciclo natural de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a lo que nos están ofreciendo y en este caso es el momento ideal de cada pastoreo que tenga según el ciclo de la planta. Debo conocer cuánto es la oferta forrajera en mi finca, pero debo conocerla anual. Debo conocer mis potreros antes y después de salir los animales. Para esto es necesario medir correctamente, es necesario ser flexibles en el tamaño de los potreros versus la oferta forrajera versus la carga animal. Antes de arrojar venenos a la tierra, debo saber que voy a fertilizar. Todo es competencia. Entonces, en vez de arrojar venenos para eliminar malezas, he hecho fertilizantes para aumentar pasturas. Esa es más o menos la idea de lo que se quiere hacer. Una técnica buena es, nos toca hacer control de malezas, claramente, pero podemos hacerla después de un pastoreo. Se pastorea primero, se hace control de malezas después y así somos más eficientes en el uso de ese veneno. Entonces, si estamos envenenando, aprendamos a fertilizar, aprendamos a conocer un estudio de suelos y eso. En promedio, las fincas en el Caribe Norte de Colombia pueden alcanzar 5 animales por hectárea, pero estamos por debajo de un animal por hectárea. Debemos aprender a ser eficientes por metro cuadrado según nuestra capacidad. Después abarcaremos el tamaño de nuestros predios. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que si ustedes hacen ganadería intensiva, no se aceleren a aumentar el número de animales, disminuyan el número de hectáreas y mejoren sus condiciones. De esta manera serán más eficientes porque esto requiere un aprendizaje, yo diría que mínimo de 3 años para poder yo conocer bien cuánto es el rendimiento, cuánto mejoro yo mis potreros. Porque entre un año y otro la lluviosidad cambia mucho y esto va a cambiar mucho el número de animales que pueda yo sostener por hectárea. Entre mayo y diciembre debo asegurar el faltante de comida de enero a mayo.
Voy a repetirlo. Entre mayo y diciembre, o sea, la fecha que tenemos ahora que se acaba el año, debemos asegurar los faltantes de comida de enero a mayo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Varía. Varía y lo voy a hacer de acuerdo a mis capacidades en mi finca. Tomar decisiones inteligentes depende de hacerme las preguntas inteligentes. Las respuestas pueden variar. Muchas gracias. Ya inicia la sección de preguntas.